511 Pido a todos los hijos de Dios que, una vez más, dediquen el mes de agosto para salvar almas. Miércoles, 1 grado de agosto del 2012, a las 4:45 Ares. Hija mía, hay mucho cambio, mucho del cual ha sido revelado a ti en el pasado, a punto de ser presenciado en el mundo. Habrá mucha destrucción, muchos disturbios y castigos, todos los cuales suceden por el pecado de la humanidad. Pido a todos los hijos de Dios que, una vez más, dediquen el mes de agosto para salvar almas. Esto es lo que deben hacer. Vayan a misa todos los días y reciban la Santa Eucaristía. Luego, todos los días a las 13 Ares. Recen la coronilla de la Divina Misericordia. Aquellos de ustedes que puedan, deben ayunar por un día a la semana. Mis hijos estarán impactados mientras estos cambios suceden, pero nunca deben temer la mano de mi Padre, si ustedes son leales a las enseñanzas de su amado Hijo, Jesucristo. Por favor mantengan el sello del Dios vivo cerca de ustedes en sus hogares en los siguientes meses, porque mucho se desarrollará. El cuerpo de mi Hijo, Jesucristo, presente en su iglesia en la tierra, está siendo violado y sufrirá terriblemente. Muchos planes para derribar la iglesia de mi Hijo, están ya en camino y muy pronto esta colapsará. Otros eventos predichos, ahora serán vistos a través de desastres ecológicos, mientras la mano de mi Padre caerá en castigo sobre aquellas naciones, cuyas leyes pecaminosas ya no serán toleradas más. Recen, recen, recen por las almas en este momento, que puedan sufrir durante estos eventos. Utilicen este mes para rezar por todas las almas que puedan perecer en las guerras, terremotos o en la confesión, el gran aviso, que es próximo. Mi corazón está entrelazado con ustedes hijos y, juntos, debemos trabajar mucho para salvar las almas. Rezando por la salvación de las almas, estamos realizando la santa voluntad de mi Padre. Su amada Madre, la Madre de la Salvación. 512 Dios Padre, así como mi Hijo fue crucificado, así también su iglesia en la tierra será crucificada. Jueves, 2 de agosto del 2012, a las 16 Ares. Mi muy querida hija, las pruebas de la iglesia de mi Hijo, en la tierra, ya han comenzado. La flagelación, la persecución están por empezar. Así como mi Hijo fue crucificado, así también su iglesia en la tierra será crucificada. El juicio se está llevando a cabo ahora. Mi Hijo fue enviado a salvar a la humanidad del fuego del infierno. Su muerte en la cruz, una terrible y cruel atrocidad, fue permitida por mí, como un medio para ofrecer a mis hijos un futuro. El cuerpo de mi Hijo llegó a ser su iglesia en la tierra. Sus sacerdotes y siervos sagrados tomaron el lugar de sus apóstoles. Ahora, mientras Él regresa de nuevo a redimir a la humanidad y a reclamar a mis preciosos hijos, para que ellos puedan entrar en mi paraíso, la historia se repetirá. Mi Hijo predicó la verdad y Él reunió mucha gente que siguió sus enseñanzas, que no dudaron de su palabra. Luego fue traicionado por aquellos cercanos a Él y devotos a Él entre sus filas. Su iglesia, la Iglesia Católica, también fue traicionada dentro de sus propios corredores. La tentación de Satán causó esto y un gran mal fue responsable de la muerte de mi Hijo. En su iglesia hoy, su muerte comenzó hace algún tiempo. Al igual que con mi Hijo, muchos seguidores leales a la santa palabra provista por mí, la abandonaron. Luego empezaron el juicio en donde mi Hijo fue acusado de herejía. Así también la iglesia de mi Hijo ha sufrido el mismo destino. A través de los perversos de entre ellos, que cometieron graves delitos en contra de la humanidad, muchos fieles seguidores abandonaron la iglesia. A su vez, ellos abandonaron a mi Hijo y desecharon sus enseñanzas. La prueba de la iglesia de mi Hijo, en la tierra, ha hecho a sus sacerdotes silenciosos, cuando se trata de defender las enseñanzas de mi Hijo. Ellos tienen miedo de ofender a aquellos, que niegan a mi Hijo, a causa de los pecados de aquellos de entre ellos. La iglesia de mi Hijo, ahora enfrenta la mayor prueba de todos, jamás visto desde la crucifixión de mi amado Hijo. Su iglesia está siendo burlada inmisericordiamente, no solo por sus enemigos de afuera, sino de sus enemigos dentro de ella. La corona de espinas ahora será colocada sobre la cabeza de la iglesia de mi Hijo y pocos de sus seguidores estarán a su lado. Así como los apóstoles de mi Hijo, con la excepción de Juan, lo abandonaron durante su juicio y ejecución, así, aquellos en altos cargos dentro del Vaticano, abandonan a mi santo vicario. Él, como la cabeza de la Iglesia Católica, será forzado a caminar un terrible camino en desgracia, sin ninguna culpa de su parte.
Mientras él será zarandeado, despreciado y hecho parecer tonto, no es por él por quien ellos dan rienda suelta a su rabia. Será en contra de la verdad de la Iglesia cristiana, formada por el sacrificio de mi Hijo, sobre quien ellos derramarán su odio. El cristianismo será flagelado en toda grieta, en toda nación, en todo lugar de adoración, hasta que éste esté débil del cansancio. Mientras es llevada por la calle del Calvario, así como mi Hijo fue llevado, será atada con cuerdas, para hacerle imposible escapar del tormento. Luego, a medida que sube la colina, será apedreada, escupida y se burlarán de ella todo el camino hasta la cima. Entonces ésta será clavada a la cruz. Muy poca simpatía será mostrada por aquellos que culpan a la Iglesia por sus pecados en contra de los inocentes, cuando van a condenar a la cabeza de la Iglesia, a mi Hijo. Ellos lo culparán por los pecados de otros, causados por la tentación de Satán. Cuando hayan clavado a la Iglesia de mi Hijo a la cruz, ellos enviarán cientos de guardias, así como los 600 soldados que estaban de pie en el Calvario, para asegurar que ni un pedazo de carne escape sin castigo. A ningún siervo de su Iglesia, que proclame lealtad a esta, le será permitido escapar. Cuando la Iglesia haya sido crucificada, ellos se asegurarán de que ésta sea privada de comida y agua hasta su último aliento. Todos sus discípulos, así como fue con los apóstoles de mi Hijo, no estarán visibles por ningún lado. Ellos se esconderán por miedo o por represalias. En lo que parecerá su último aliento, todo quedará en silencio, hasta que la aclamación de aquellos, que crucificaron la Iglesia ensordezca al mundo entero, con su falsa doctrina. La voz de la nueva cabeza de la Iglesia, el impostor, el falso profeta, resonará. Todos caerán en acción de gracias a mí, el Dios Altísimo, con alivio. Porque esto parecerá un nuevo comienzo. Será entonces que la presencia de mi Hijo ya no adornará los altares dentro de esta Iglesia, porque esto no puede ser. Será entonces que mi mano caerá como castigo. Aquí será cuando la batalla de Armagedón empezará. Aquí será cuando yo venga, a través de mi Hijo, para salvar las almas. No nieguen esta profecía. No se escondan detrás de falsas seguridades, porque este día debe venir. La crucifixión de la Iglesia de mi Hijo, debe ocurrir por el pacto final. Pero entonces la gloriosa resurrección de la Iglesia, al Nueva Jerusalén, enjugará todas las lágrimas, todo el sufrimiento y entonces la nueva era vendrá. Confíen en mi Hijo todo el tiempo. Nunca teman, porque yo soy su Padre y vendré a renovar la tierra y a reunir a todos mis hijos en este milagro final, predicho en el libro de Daniel. El libro de la verdad está ahora siendo revelado a ustedes, hijos, como fue prometido. No rechacen mi intervención divina, porque yo hablo la verdad. Dios, el Altísimo. 513 A los disidentes de la Iglesia Católica, profanen las leyes de mi Iglesia y serán castigados. Viernes, 3 de agosto del 2012, a las 4:45 Ares. Mi muy querida y amada hija, la tierra está por sacudirse, mientras la cólera de mi Padre se derramará sobre aquellas naciones, que desafían sus leyes. Ninguna misericordia les será mostrada, pues su paciencia ha sido probada hasta los límites. Sus pecados incluyen el aborto, el asesinato, las leyes que tratan de minar al cristianismo, los matrimonios del mismo sexo y la adoración de falsos dioses. Luego están aquellos disidentes dentro de mi Iglesia, que amenazan con repudiarme. Cuando ellos tratan de distanciarse de mi Iglesia y tratan de crear nuevas leyes en desafío de mi santa voluntad, ellos me repudian. Yo los expulso ahora por su deslealtad. Sus intentos de introducir leyes, basadas en el pecado del orgullo, la lujuria y las ambiciones mundanas, no serán tolerados. Piensan ellos, que les será permitido distanciar a los hijos de Dios de la Iglesia en la tierra y evitar la mano de mi Padre. Piensan ellos que están sobre las leyes de Dios. Ellos no aman a Dios, ellos se aman a sí mismos. Al carecer de humildad, su rechazo público de las leyes de la Iglesia Católica me repugna. Sus vergonzosas demandas, en donde tratan de forzar a mi Iglesia a aceptar leyes, que me ofenden, significan que se han arrojado a las tinieblas. Sus votos religiosos carecen de sentido. Su promesa de honrar y obedecer a mi Iglesia ha sido rota. A menos que se arrepientan y regresen a mi cuerpo, mi Iglesia en la tierra, ellos no tienen derecho de llamarse siervos de mi Iglesia. Ustedes han sido advertidos. Yo los arrojaré al desierto. Profanen las leyes de mi Iglesia y serán castigados. Su Jesús.
514 Cuando, deliberadamente mentiroso, sobornó a negar mi resurrección, los fariseos negaron a generaciones de judíos el derecho a la verdad. Sábado, 4 de agosto del 2012, a las 10:35 Ares. Mi muy querida y amada hija, la humanidad debe entender la debilidad de la naturaleza humana, antes de que ellos verdaderamente se encomienden a los brazos de Dios. A aquellos fieles entre ustedes, su fe y amor por mí, su Salvador, me trae gran alegría. Pero cuando dicen que me aman, esto trae consigo una gran responsabilidad. Nunca olviden la debilidad de su naturaleza, aunque no es su culpa, porque nacieron con el pecado original, ya que éste puede dar ocasión de pecar cuando menos lo esperan. Cuando las almas de aquellos, que dicen que me aman, alcanzan un nivel en donde son consumidos con el amor por mí, es cuando tienen que tener cuidado. Algunas veces, esto les hace sentir elevados ante mis ojos, lo cual es verdad porque lo están. Pero luego viene la tentación de ver a los otros con una luz menos favorecedora. Ellos pueden ser tentados a, no solo sentir compasión por aquellas pobres almas que están en tinieblas o confundidas, sino a mirar para abajo, sobre ellos. Algunas veces, su fuerte fe y conocimiento de las Escrituras, les da una sensación de seguridad. Ellos creen que lo saben todo acerca de las enseñanzas de la Iglesia, mi cuerpo en la tierra. Esto es lo que les sucedió a los fariseos. Ellos pensaron que lo sabían todo acerca de las leyes de Dios, el amor de Dios. En lo que ellos fallaron en entender fue en las profecías, predichas muy claramente, acerca de la venida del Mesías. Esto significó que rechazaran al Cristo, el Hijo del Dios vivo, cuando Él vino como lo fue prometido. La crueldad que me mostraron a mí, Jesucristo, el Hijo del Hombre, estuvo en completa contradicción al amor que ellos reclamaban tener a Dios. Si ellos verdaderamente amaban a Dios, nunca debieron tratar a ningún hijo de Dios como lo hicieron. Sus mentes estaban cerradas a las profecías, dadas al mundo a través de los profetas, que proclamaban la verdad. La verdad es que todas las profecías serán cumplidas, como fueron prometidas por Dios. Ellos rechazaron al Mesías, prometido para proveer la futura salvación para la humanidad entera. A su vez, a través de las mentiras, cuando ellos deliberadamente mentirosos sobornó a negar mi resurrección, los fariseos negaron a generaciones de judíos el derecho a la verdad. Mi muerte en la cruz no fue suficiente para ellos. Querían asegurarse de que no existiera ninguna huella de mí, el Redentor del mundo, posteriormente. Luego regresaron y condujeron a los hijos de Dios a una falsa fe, en la que la verdad se convirtió en una mentira. Recuerden que las profecías de Dios siempre se cumplen. Mi segunda venida está ahora por ser cumplida. Esta vez los líderes de las iglesias cristianas me negarán, como lo hicieron los fariseos. Me atormentarán a mí, a mis profetas, a mi pueblo y a cualquiera que se atreva a difundir la verdad de mi venida. No me nieguen esta vez. Abran sus corazones. Escúchenme cuidadosamente, mientras los preparo para el último capítulo de la salvación del mundo. Su Jesús. 515 Si ustedes creen en la existencia de Satán, entonces sepan que todo lo que es injusto en el mundo es causado por él. Domingo, 5 de agosto del 2012, a las 5:40 Ares. Mi muy querida y amada hija, estoy haciendo un llamado a todos, jóvenes y viejos, que están inseguros en su fe en Dios. Hago un llamado a aquellos de entre ustedes, que sí creen en mí, pero que no hablan conmigo o aprovechan los sacramentos o no asisten a sus iglesias, a que me honren. Les amo. Yo nunca los abandonaré y se les va a dar un don especial en breve. El gran aviso, que es la iluminación de la conciencia. Usted experimentará lo que es como cuando se llega antes de mí en el día del juicio final. Ustedes olvidarán sus dudas. Muchos de ustedes, a pesar de su falta de fe, me honran de muchas maneras, pero no se dan cuenta de esto. Ustedes en sus vidas diarias, sienten amor, cariño y simpatía por otros. Sienten urgencia de combatir la injusticia y repelen los actos perversos, cometidos sobre aquellos menos afortunados que ustedes mismos. Muestran amor por otros y cuidan de aquellos, que necesitan su ayuda. Odian tomar ventaja de otros y son sensitivos a las necesidades de aquellos, que sufren en esta vida. Sienten amor por su familia. Ustedes se ríen y se alegran cuando están con los amigos y sienten un tremendo amor y amistad por aquellos, cercanos a su corazón. Cuando se casan sienten un tremendo amor por su cónyuge. Luego, cuando tienen hijos, el amor que sienten,
sobrepasa cualquier cosa que jamás se han imaginado. Ustedes lloran lágrimas de remordimiento si y cuando hieren a alguien. Perdonan a otros cuando ellos les ofenden, insultan o les causan daño. ¿De dónde creen que este amor y estas emociones provienen? No saben que ellos solo pueden provenir de Dios. El amor es difícil de explicar, difícil de analizar y nunca puede ser probado por la ciencia, porque es un don de Dios. El odio, por otro lado, proviene del lado oscuro. Satán, para mucha gente puede no parecer real, pero él existe. Muchos de ustedes no creen en el mal o en la existencia de espíritus malos, porque ellos son cuidadosos en no revelarse. Si ustedes creen en la existencia de Satán, entonces sepan que todo lo que es injusto y malo en el mundo, es causado por él. Él es el rey de las mentiras y tiene el poder de enceguecerlos a la verdad de su existencia. Por su ceguera, mi misericordia va ahora a cubrir al mundo, para probarles a ustedes que yo existo. Estén preparados para este día porque sucederá pronto. El gran aviso, cuando las señales en el cielo les sean mostradas y presencien el choque, el ruido y la sacudida en el suelo, sepan que yo he venido a despertarlos. Cuando esto suceda, les suplico que se vuelvan a mí, porque quiero llenarlos con mi amor, para que yo pueda traer amor y alegría a sus corazones. Cuando mi misericordia venga sobre ustedes, por fin sentirán paz. Les amo y nunca les abandonaré. Yo espero su respuesta cuando este gran día venga. Su Jesús.